Saludos, mi nombre es Enrique Carrasco y esta es mi exposición para la materia de Teología Sistemática 1, acerca de la lectura de Jeffrey Burton Russell llamada, o acerca del libro llamado Satanás, la primitiva tradición cristiana. Antes de entrar al libro, quiero comenzar con una pregunta que no es exclusiva de creyentes o de teólogos, sino que es una pregunta que de hecho cualquier persona se la llega a hacer cuando observa una injusticia, cuando ha perdido a alguien que ha amado por una causa injusta o malévola, o simplemente con poner las noticias y ver lo que ha sucedido en el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué existe el mal? Y todavía siendo un poco más agudos, ¿por qué existe el mal si Dios es bueno y poderoso? Entonces, ¿por qué lo permite? Esta es, de hecho, la pregunta con la que Russell abre su libro. Y lo hace de una manera que no da lugar a escapatoria. Él no empieza hablando del mal sobre una filosofía abstracta de qué es el mal, sino que empieza hablando, por ejemplo, del caso de un padre que encerró a su hija de 10 años en un closet y la fue matando poco a poco a golpes. Pone también el caso de estos piratas que cazaron y violaron a 121 mujeres y niños vietnamitas como si fuera cosa de juego. Él quiere que sintamos el verdadero peso del problema de la maldad, antes de intentar teorizar acerca de ese problema. Vale la pena conocer quién fue entonces Jeffrey Burton Russell. Él nació en 1934 y falleció en el reciente 2023. Él fue profesor de historia en la Universidad de California, Santa Bárbara. De hecho, este libro fue publicado en 1981 y es el segundo libro de una serie de 5 volúmenes sobre la historia del concepto del diablo en el pensamiento humano a través de la historia. Russell como tal no es teólogo, no es alguien de una confesión que escribe, sino que es un historiador. Y eso significa que cuando él hace las preguntas, no se está preguntando qué dice la Biblia sobre el diablo, sino lo que como tal se pregunta es cómo ha entendido la humanidad al diablo a través del tiempo, cómo ha ido cambiando su entendimiento de este concepto, de esta figura. Russell dedica una buena parte de su introducción a lo que en la teología se llama teodicea. Y la teodicea es el intento de explicar por qué existe el mal si Dios es bueno y todopoderoso. Entonces, para ello, Russell plantea el problema con estos pasos. El primero es que Dios creó todo de la nada, desde cero. El segundo paso es que Dios lo sabe todo, es perfecto en conocimiento. El tercer paso es que Dios puede hacer cualquier cosa que sea lógicamente posible. Todo lo que es posible hacer, Él lo puede hacer. El cuarto es que Dios es perfectamente bueno. Entonces, si es perfectamente bueno, elegiría crear el mejor mundo posible. Sin embargo, llegamos al paso problemático. El mundo que nos rodea, el mundo que vemos con nuestros ojos, tiene mal. Y tiene mucho mal. Entonces, ¿cómo es que se reconcilia esto? Y a lo largo de los siglos se han propuesto muchas respuestas y de hecho Russell las va a listar. Entre estas respuestas que se dan al problema del mal está, por ejemplo, que el mal es necesario para un bien mayor, o que el mal existe porque tenemos libre albedrío y Dios lo respeta, o que el mal es en realidad la ausencia del bien, no una cosa en sí misma. O, por ejemplo, que el mal nos educa, por así decirlo, que es necesario para que nos haga madurar. Y entonces lo que Russell hace es que él no descarta estas propuestas así de golpe, sino que las toma en serio y por eso, precisamente, detecta cuáles son sus límites. La respuesta más popular entre todas es la respuesta del libre albedrío, que básicamente él la observa y observa 2 objeciones a esta. La primera objeción es que si el mal existe porque Dios respeta nuestra libertad, entonces él se pregunta, ¿era necesario tanto dolor? ¿Era necesario en realidad genocidios? ¿Eran necesarias guerras donde murieran inocentes de una manera tan dolorosa? O sea, ¿pudo haber sido más pequeño? Esa es la primera objeción. La segunda objeción es,
¿Qué tiene que decir acerca del mal natural, del mal que no se escoge? Por ejemplo, un huracán, un terremoto, una tragedia natural que pasa y trae muerte y trae dolor. Ahí él dice, pues, ¿quién eligió libremente el huracán? Estas preguntas son hechas no solamente para incomodar a quien la pregunta, sino para poder detectar esos límites. Con eso, Russell básicamente llega a una conclusión que es una que podemos decir que la fe comparte. Y esto es que ninguna teodicea resuelve por sí sola todo el problema del mal. Eso significa que el misterio del mal no es como tal un elemento inconocible de manera absoluta, sino que viene siendo conocible a través de estas grandes respuestas y a través de estas grandes perspectivas. Antes de hablar acerca de lo que Russell dice sobre el diablo como tal, necesitamos entender cómo es que Russell piensa. Russell trabaja con lo que él llama historia de conceptos. La idea es esta, que un concepto como el diablo no es una cosa que esté fija y estática, sino que más bien es una tradición viva, que va cambiando con el tiempo, que va creciendo, que va siendo debatida y que, en su manera, va siendo refinada a lo largo del tiempo. Y entonces el historiador puede rastrear esa evolución, puede ver sus continuidades, sus rupturas o sus tensiones. Russell comenta que la verdad objetiva es difícil de alcanzar. Russell usa un ejemplo que es uno visual y dice de la siguiente forma: ¿qué es un árbol? ¿Qué es un árbol a aquel que tiene un hacha y desea cortarlo? ¿Qué es el árbol ante aquel que estudia las cosas y quiere conocer de qué está compuestas? ¿Qué es un árbol para un niño que ve en él algo que escalar? ¿Qué es un árbol ante aquel que es un pintor y va a pintar un árbol? Entonces, ¿qué es? Es lo que percibes. Y entonces, básicamente con esto, Russell dice, la verdad objetiva de lo que es un árbol solo existe en la mente de Dios y nosotros solamente tenemos percepciones humanas. Y entonces, ¿qué dice Russell sobre el diablo en sus páginas? Primero, Russell traza una distinción importante, una distinción entre el pensamiento judío rabínico y el pensamiento cristiano apostólico sobre el reino. Los rabinos, en su mayoría, prefieren entender al diablo no como un ser personal externo, sino como una inclinación interna al mal que todo ser humano tiene. Lo llaman Yetzer Hará, que se traduce más o menos como la tendencia al mal. Para ellos, el diablo es casi una metáfora de esa inclinación, y entonces es algo interno, no algo cósmico. En el caso del Nuevo Testamento, se presenta a Satanás como una figura personal, como una figura activa y externa, que tienta a Jesús en Mateo capítulo 4, que busca la destrucción de los creyentes, que encabeza un ejército de espíritus malignos. Entonces, no es una metáfora de la psicología humana, sino que es más un ser real que actúa en la historia. Russell lo dice claramente: negar la existencia y la importancia central del diablo en el cristianismo es contravenir las enseñanzas apostólicas. El segundo punto es que Russell defiende lo que la iglesia siempre ha defendido, y esto es que el diablo no es un principio igual a Dios, no es una contraparte eterna e individual a Dios, sino que el diablo es una criatura que fue creado bueno, cayó por su propia elección libre y opera siempre dentro de los límites que Dios le permite. El tercer punto, que de hecho es la joya de la lectura, es la propuesta que Russell hace acerca de los principios o respuestas que tenemos ante este tema del mal. El primero es que Dios lo tolera, no queriendo el mal ni promoviendo el mal. La segunda respuesta es que el diablo lo quiere y promueve activamente. La tercera es que los seres humanos también lo eligen de manera libre. Russell, en efecto, hace bien al reconocer que ninguna teodicea es completa por sí misma.
sino que requieres las tres respuestas juntas para tener una imagen más completa, aunque todavía incompleta. En la conclusión del libro, Russell hace una pregunta bastante práctica. ¿Qué sentido tiene creer en el diablo hoy? Y su respuesta es que el concepto del diablo sigue vivo precisamente porque sigue respondiendo a la experiencia humana real. No es una superstición medieval que la modernidad debería de estar eliminando, sino que al contrario, en el siglo XX, con sus genocidios, con sus campos de concentración, con su violencia industrial, se mostró que el mal no es solamente una cuestión de falta de educación o del producto de las malas condiciones sociales. Hay algo en el mal humano que excede lo que esperaríamos en individuos aislados. Y por ello, se observa que hay una profundidad, hay una intencionalidad, hay un amor por la destrucción, por el puro hecho de la destrucción, que muchas personas, independientemente de su fe, han sentido y que por lo tanto apunta a algo más allá de la psicología individual. Ante esto, Russell dice que el diablo puede ser una entidad real que existe de una manera objetiva más allá de la humanidad. O bien, que también puede existir como una personificación de todo el potencial destructivo que hay en los seres humanos de una manera colectiva. Al final, él concluye que cualquiera que sean los dos de estos dos casos, la respuesta práctica sigue siendo la misma. Al mal hay que resistirlo con todas las fuerzas. Él también observa en su recorrido histórico, él muestra que creer en Satanás no es nada más una cuestión de rareza o de superstición, sino que es una posición consistente dentro de la tradición cristiana desde los apóstoles hasta Agustín y aún más allá. Por ello, señala correctamente que eliminar al diablo del cristianismo no es modernizar al cristianismo, sino que es mutilar algo central dentro de la enseñanza cristiana. Aquellos puntos que requieren mayor observación y examinación está entre ellos el relativismo metodológico, en el cual Russell parte de que no podemos conocer la verdad en un sentido absoluto. Y entonces eso es válido como un límite dentro del método histórico, pero no puede ser una norma que aplique a la teología completa, porque la escritura es norma, es revelación, no solamente es un texto histórico como un elemento conceptual. El otro punto que también requiere cuidado es esta ambigüedad sobre si el diablo es real o meramente una metáfora. El que sea metáfora o sea una entidad no es una cuestión de indiferencia. La Biblia sí habla de un ser personal. Entonces, dejar esta opción o esta respuesta abierta en esa manera puede parecer generoso, puede parecer modernizador, pero en realidad desdibuja algo que la tradición apostólica ha venido afirmando con claridad. ¿Cuál es la conclusión? Sin duda que este libro de Russell no fue una lectura devocional. No da una respuesta consoladora ante el problema del mal, pero sí hace algo bastante importante, y esto es darnos una base bastante sólida sobre la cual pararnos. Mas sobre todo esto, gracias a Dios que tenemos algo más que solo ideas, algo más que solo palabras, pues lo que hizo Dios fue un acto. Y entonces en este acto hace que en Cristo Jesús, en Él cargó el mal, lo venció y con ello garantizó que la historia del sufrimiento y del dolor no terminará como con esa niña que estuvo en el closet muriendo a los 10 años. Eso no cierra el misterio del mal, no lo deja completamente agotado, pero sí nos da una base muy firme y buena para ver con ojos nuevos ese problema. Espero que haya sido una exposición de bendición. Muchas gracias por su atención y Dios les bendiga.